Bienvenidos al curso de cálculo vectorial y a continuación vamos a hablar de un tema que de alguna manera lo hemos abordado, pero vamos a hacer hincapié en esto antes de seguir avanzando, y es cuáles son las condiciones suficientes para la existencia de extremos locales. Ya hemos estado hablando un poquito de cómo se calculan los extremos locales de una función, cuando están condicionados inclusive por una condición extra, y ahora vamos a abordarlo, pero en un caso mucho más general. Si nosotros consideramos una función f definida de a contenido de Rn en R, porque hasta ahora hemos abordado nos hemos dedicado casi que al caso R2, cuando n vale 2, ¿no? Bueno, nosotros recordamos que el hessiano de esta función, el hessiano en x sub 0, o mejor dicho, más que el hessiano, disculpen, la matriz hessiana, vamos a decirlo así, de f en un punto x sub 0, vamos a llamarla h de x sub 0, venía dada por esta matriz en donde íbamos a considerar las derivadas de segundo orden de la función, ¿ok? Donde vamos a pensar que y j varían desde 1 hasta n. Y que en algunos casos, a lo largo de este video, los vamos a denotar como a sub i sub j. Permítanme esa notación, ¿ok? Entonces, fíjense, habíamos visto que el desarrollo de Taylor de segundo orden, cuando uno piensa, por ejemplo, f de x sub 0 más x menos f de x sub 0, por el desarrollo de Taylor, y basta considerar de orden 2 alrededor del punto x sub 0, nosotros esta diferencia podíamos aproximarla, podíamos decir que esto es igual al gradiente de la función por x más un medio de x por la matriz hessiana por el transpuesto del vector más un cierto resto, ¿ok? Si x sub 0 es punto crítico, habíamos dicho que esta diferencia, x sub 0 más x menos fx sub 0, queda aproximada o se puede aproximar por estos valores que vienen de alguna manera relacionados por el valor de la matriz hessiana evaluada en el punto crítico. Ahora bien, volviendo a recapitular todo esto. En general, para lo que vamos a decir a continuación, consideremos la forma cuadrática asociada a la matriz, asociada a la matriz hessiana. Esa forma cuadrática la vamos a denotar por Q, que va a depender, por supuesto, del punto crítico que estemos mirando, evaluada en el parámetro X, y que no es otra cosa que el producto de este vector por la matriz hessiana por el traspuesto. Esa es la forma cuadrática que aparece en el desarrollo de Taylor de la función, ¿ok? De la función f. Si alfa, y vamos a poner que sea alfa valor propio de la matriz hessiana. Acuérdense, entre paréntesis, que un valor propio es un valor que satisface esta ecuación que está acá. H sub 0 alfa es tal que esta matriz menos esto, vamos a ponerlo así, porque aquí esta es la matriz identidad, alfa por la matriz identidad menos esta matriz multiplicado por x da 0. Eso es lo que se define como un autovalor o un valor propio asociado a una matriz. Y en función de los autovalores uno consigue los autovectores, ¿no? Esto es de álgebra lineal. Entonces, vamos a pensar en los autovalores asociados a la matriz hessiana.
Y del álgebra lineal se tiene lo siguiente. Se tiene que, vamos a decirlo así, caso A, la matriz, esta forma cuadrática es definida positiva. ¿Qué significa que sea definida positiva? Esto es, y lo digo entre paréntesis, que esto es mayor que 0 para todo x perteneciente a Rn menos, obviamente, menos el vector 0. Entonces, la forma cuadrática asociada a la matriz hessiana va a ser definida positiva si y solo si todos los valores propios de la matriz de hx sub 0 son positivos. ¿Ok? Eso es un primer resultado que no voy a demostrar en este video, pero que se deduce del estudio de formas positivas, de formas cuadráticas positivas del álgebra lineal. Entonces tenemos este primer resultado. Esta función va a ser definida positiva si y solo si todos los autovalores asociados a la matriz hessiana son valores positivos. ¿Ok? Segundo caso, renunciamos acá. Caso B, la forma cuadrática es definida negativa y entre paréntesis esto lo que significa es que esto va a ser menor que 0 para todo vector distinto del vector nulo, ¿verdad? Si y solo si todos los valores propios de H, de la matriz hessiana, evaluada en el punto, son negativos. ¿Ok? Entonces, el comportamiento de esta función va a estar muy cercano o muy relacionado al comportamiento de los valores propios asociados a la forma cuadrática. Y en función de esto se tiene el siguiente teorema que se va a utilizar. Teorema sea f definida de Rn en R, un campo escalar. Supongamos que x sub 0 es un punto en A, f de clase C2 en A, y vamos además a suponer que x sub 0 es punto crítico de la función. Sea una bola de centro x sub 0 y radio R es de tal forma que está contenida en A. Acuérdense que A puede ser todo Rn, pero lo importante es que A sea abierto y con eso, si la función tiene un dominio más restrictivo. Entonces supongamos que tenemos una bola contenida en el dominio y sea H de x sub 0 su matriz hessiana. Y asociado a esa matriz hessiana y sean, digamos, su matriz hessiana y Q de x sub 0x su forma cuadrática asociada. Imagínense, en la vida real hay que calcular esto, que no crean, no es trivial. Entonces tenemos todos estos elementos. El criterio nos dice lo siguiente. Entonces, bajo todas estas características, podemos concluir lo siguiente. Primera parte, o caso A o caso 1, como ustedes quieran. 1. Si la forma cuadrática es mayor que 0, entonces f, la función evaluada en x sub 0, es mínimo local. Segundo, si la forma cuadrática asociada al hessiano es negativa, entonces f de x sub 0 es máximo local. ¿Ok?
Eso es lo que nos dice este criterio. Y entonces, a estas alturas, ¿verdad? Vale la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es, fíjense que entonces para estudiar los extremos relativos, uno lo que tiene que preguntarse es cómo es el hessiano cuando se evalúa en el punto. Y más que eso, hay que entender, hay que responder cómo son los valores propios de el hessiano. Entendiendo esto, podemos responderlo de arriba y viceversa. Entonces, fíjense, en general, por un momento, pensémoslo, planteémonos en general. Tengo una matriz, por ejemplo, de orden n por n en un cuerpo, ya sea los reales o los complejos. Permítanme hacer este comentario en un contexto general, porque esto es propio del álgebra lineal. Y consideramos su forma cuadrática asociada a la matriz A, que viene definida como multiplicar x por A por x transpuesta. Esta es la forma cuadrática, siempre la vamos a definir así. La forma cuadrática asociada a A, que a su vez muy probablemente en los cursos de álgebra A está asociada a una transformación lineal. Entonces, siempre se puede considerar, vamos a decirte así, las siguientes cantidades. Podemos definir, vamos a llamar a su 1, A, porque fíjense, antes de arrancar, imagínense que A entonces es una matriz, como es de orden n por n, tiene a su 1, 1, a su 1, n, acá tenemos a su, aquí sería, perdón, n1, aquí sería 1n y aquí sería nn, ¿ok? Porque tenemos entonces primera columna, segunda columna, enésima columna, primera fila, enésima fila, ¿ok? Tenemos nuestro arreglo así, de esta manera. Y entonces nosotros vamos a empezar a considerar, así como se estudiaban los determinantes y los subdeterminantes, vamos a empezar a considerar submatrices. De esta podemos entonces introducir la primera. La primera sería, digámoslo así, vamos a llamar a su 1 a la que está formada por a su 1, 1. Más nada. Vamos a llamar a su 2 a la que está formada por a su 1, 1, a su 2, 1, a su 1, 2 y a su 2, 2. ¿Cierto? Después, por decirles algo, a su 3 no sería sino la siguiente submatriz. 1, 1, 2, 1, 3, 1. Y así voy, aquí sería 1, 2, 1, 3, 2, 2, 2, 3, 3, 2, 3, 3, ¿verdad? Tenemos la otra. Y así ya se imaginarán cómo es a su 4, etc. O sea que en la medida que tenemos nuestra matriz de orden n, por acá vamos a volverla a escribir. ¿Ok? Lo que estamos es, en la primera vamos agarrando cosas cada vez más grandes y obviamente hasta llegar a la última. O sea que a su n no es otra cosa que otra vez mi matriz A. ¿Ok? Bueno, vamos a considerar los determinantes de cada una de ellas. ¿Ok? Y vamos a llamarlas deltas. Por ejemplo, vamos a llamar delta J delta J al determinante de A sub J. ¿Ok? Pero ahora, esta definición no la vamos a... Esto lo podemos hacer para cualquier matriz A, pero en lo sucesivo nosotros vamos a considerar que los A sub i J no van a ser otra cosa que las derivadas de segundo orden de la función f evaluada en x sub 0. Es decir, vamos a considerar nuestra matriz A, la A que es A sub n, como nuestro hessiano, nuestra matriz hessiana. Y después vamos a empezar a considerar los determinantes de esa matriz. Repito, vamos a empezar a considerar los determinantes de esta matriz.
Entonces fíjense un momentico, ¿qué criterio vamos a aplicar aquí y en lo sucesivo que nos va a poder ser muy útil para estudiar estos problemas en mayores dimensiones? El caso A, si delta J es positivo para todo J variando desde 1 hasta n, entonces en f de x sub 0 o f de x sub 0 es mínimo, en f de x sub 0 es mínimo local. Es decir, en x sub 0 f alcanza un mínimo. Eso es lo que quise decir. Y B, caso B, sería lo siguiente. Si los determinantes delta J tienen signos alternos. ¿Qué significa esto? Que sean positivos y negativos. Signos alternos y entre paréntesis, comenzando con a sub 1, 1 igual a la derivada de segundo orden con respecto a la variable 1, 1 de x sub 0 con respecto a la primera variable, y esto es menor que 0, entonces f de x sub 0 es máximo local. Yo no les voy a demostrar tampoco este teorema, este criterio, pero aquí entonces, si ustedes piensan un poco en este criterio, se podrán dar cuenta que esto es una generalización del criterio que ya nosotros hemos desarrollado en videos anteriores para el caso en que habíamos considerado funciones de R2 en R. Aquí pueden ver que necesitamos que la primera derivada, en el caso anterior, cuando estábamos en dos variables, pedíamos que f de x en el punto x0 y0 fuese menor que 0 y el determinante, el determinante de la matriz hessiana fuese positivo, etc. Y había un máximo y tal y qué sé yo, y así, ¿no? Bueno, aquí tenemos este criterio que nos permite decidir cuándo hay un mínimo local y cuándo hay un máximo local, ¿ok? No cubre todos los casos, ¿ok? Eso sí, eso es verdad, no cubre todos los casos que se nos pueden presentar en la vida, pero nos permite decidir en algunos de ellos. Ejemplos de esto lo vamos a ver en videos sucesivos.